Integración a la sesión del concejal suplente tercero. A favor. Queda aprobado. Damos por abierta la sesión y pasamos al punto número 2, lectura, discusión y aprobación de agenda. 1. Apertura. 2. Lectura, discusión y aprobación de agenda. 3. Informe del alcalde municipal. 4. Conocimiento, discusión y resolución de la solicitud de la licencia de cambio de uso de suelo tramitada en el expediente número PROUS 03-2024. 5. Conocimiento, discusión y resolución de trámite del recurso de reposición tramitado en el expediente número SN 28-2025. 6. Lectura, discusión y aprobación de acta número 022-2026 del libro de actas de sesiones ordinarias del Consejo Municipal correspondiente a la agenda número 030-2026. 7. Varios. ¿Alguien tiene algún punto vario? Si no hay ningún punto vario, procedemos al cierre de la sesión. A favor de la agenda del día de hoy, queda aprobado. Pasamos al siguiente punto de informe del alcalde municipal. Lo voy a ver si me pueden poner la presentación. Muchas gracias, arquitecta. Vamos a hacer un informe sobre las máquinas de ejercicio que se solicitó desde este Consejo Municipal. Y para entender de dónde vienen las máquinas de ejercicio, se va a conocer desde el origen, de dónde viene y cuál fue el cambio de uso de suelo que le da vida a esas máquinas de ejercicio, el valor y el destino, ya que se estuvo diciendo que las máquinas de ejercicio pues no se habían quemado en muchas cosas. Entonces, para que este pleno del consejo pues pueda conocer. Adelante, arquitecta. El origen de las máquinas de ejercicio viene del PROUS 05-2023, Bodegas El Pirú. El nombre del proyecto, la denominación, todo lo que se hace en el cuadro. Sigamos, adelante. Adelante. Es la ubicación del proyecto. Y ahí me voy a hacer, ese es el PROUS 05-2025. Eso es 2023, perdón. Eso es, se hizo un cuadro comparativo en donde se hace la diferencia de lo aprobado y según los reglamentos vigentes, en donde se pueden dar cuenta, en donde cada uno de los rubros si cumple o no cumple, según los reglamentos vigentes, qué fue lo que se aprobó y qué fue lo que debió haber cumplido. No cumplió en 3 de los, específicamente de los reglamentos. Primero, en el retiro de vía futura F3, en el área de circulación pública, que debe ser 6% del 16%, o sea, 232 metros cuadrados, y 5% del área pública, que son 1.209.05 metros cuadrados. Del lado izquierdo está lo que se aprobó en ese PROUS, y del lado derecho está lo que tuvo que haber cumplido según el reglamento, que no cumplió, y que el Consejo así fue como se autorizó. Adelante, arquitecto.
Ese es lo que no cumplió según los reglamentos, que son las vías futuras, y lo que tuvo que haber cumplido. Adelante, arquitecto. Ese es el proyecto, ¿verdad? Que son las bodegas donde está cada una de las áreas de circulación, las áreas de bodega, etcétera. Digamos adelante. Y este es el cálculo de lo que pagó, que son 12.342, es el cálculo de pagos de acuerdo con una opinión técnica 3-2023, y el cálculo de pagos de acuerdo con el reglamento, cuánto tuvo que haber pagado, que eran de tasa de la licencia, ¿verdad? Que tuvo que haber pagado 464.212.56. Ese es el diferencial de lo que pagó y de lo que tuvo que haber pagado según el reglamento vigente, los reglamentos vigentes. Adelante, arquitecto. Este es la compensación. Entonces aquí es donde la diferencia de la compensación, bueno, esta es la compensación, no, el pago de licencia de construcción, perdón, 319,000, y tenía que haber pagado 319,000. Ahí estamos bien. El siguiente es el pago de compensación, cómo se paga la compensación, y se pagaron 581,000 quetzales de compensación, cuando lo que se tuvo que haber pagado era 3.627.150 quetzales. Es un diferencial de 3.100.000, el porcentaje es un montón. El metro cuadrado se valoró en 240 quetzales, cuando su valoración son 1.000 quetzales, y obviamente son 3.627 lo que se tuvo que haber compensado, y como no aplicaron los reglamentos, se dejaron de compensar 1.422.82 metros cuadrados. Esto es, de ahí viene el origen de las máquinas de ejercicio. ¿Y qué estableció el Consejo Municipal en ese momento, en el año 2023? Establece que en lugar de pagar los 581.779, únicamente en el acta de consejo dice que se compense en máquinas de hacer ejercicio, por ese valor, por 581.579. ¿Cuánto tuvo que haber pagado? 3 millones, ahí está, 3.627.000. Eso es lo que tuvo que haber pagado el PROUS. ¿Y cuánto fue lo que pagó? Primero, por no aplicar los reglamentos, y segundo, por no aplicar el metro cuadrado que se tiene que aplicar en cada uno de los cambios de uso, que en nuestro caso, desde el primer cambio de uso, hemos aplicado los valores de mercado, o los valores que están establecidos. Entonces, ese es el diferencial. Prácticamente dejaron de ingresar más de 3 y pico de millones de quetzales a las arcas municipales, según el cálculo del reglamento y según lo que se valora, o según lo que nosotros hemos estado valorando por metro cuadrado, ¿verdad?, en cada uno de los proyectos que van haciendo las diferentes compensaciones. Entonces, se estableció un área de 2.424.08 a razón de 240 metros cuadrados, como lo dice ahí. Y para un total de 581,000, correspondiente a la compensación del 15% del equipamiento urbano, autorizando en especie mediante la adquisición de maquinaria industrial para gimnasio, conforme al punto quinto del acta 111-2023 del libro de sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo Municipal con fecha 7 de octubre del 2023. Sin embargo, ni en el acta ni en el expediente se especifica el tipo, cantidad ni calidad de maquinaria, lo que impide verificar la equivalencia y proporcionalidad del monto autorizado. Esto es muy bueno. Y nota para el cálculo de la compensación en concepto de área de equipamiento urbano correspondiente de 3.627, el avalúo determina un valor de 1.000 quetzales aproximadamente el metro cuadrado. Como ustedes se pueden dar cuenta, en el área el metro cuadrado no está en 240 quetzales el metro, quiere decir que la vara está todavía más barata, ¿verdad? Según
esos 240, cuando todos sabemos perfectamente que el precio de mercado pues no es ese, ¿verdad? Y el avalúo determina 1.000 quetzales aproximadamente por un total de 3.627.000. Se les aprobó 581.000 por compensación. Cálculo base con un metraje de 2.400 metros. Quiere decir que, en resumen, no solo como no se aplican los reglamentos, se dejó de cobrar en metraje cuadrado según los reglamentos vigentes y se le cobra menos por metro cuadrado de compensación. Y esos 581.000 quetzales que tenían que ingresar a la municipalidad, lo único que establece el acta, y para ser explícito con el acta, vamos aquí a leerles que el problema fue que no se estableció cuántas máquinas de ejercicio ni nada. Se recuerdan que cuando nosotros hemos compensado en especie, se puso un monto, se entregaron facturas y se devolvió a la municipalidad el restante. En este caso, lo único que aprobó en especie el Consejo Municipal, específicamente en el punto, en el acta, es, ahorita se los leo, y es, vamos a ver, en la parte, lo único que se aprueba es autorizar la compensación por equipamiento urbano sea en especie, equivalente al valor de 581.779.20, entregando maquinaria para gimnasio de tipo industrial para equipar el proyecto denominado Mejoramiento de Instalaciones Deportivas y Recreativas La Pólvora, Antigua Guatemala. Eso fue lo único que se aprobó. Como se pueden ver, lastimosamente, como todo se hacía mal, no establecieron cuántas máquinas, el monto, las facturas, absolutamente nada. Y se dejó de compensar para el municipio aproximadamente más de 3 millones de quetzales. Es una lástima, ¿verdad? En cada uno de los cambios de uso, como se pueden dar cuenta de lo que fue aprobado, cómo pudo haber afectado el patrimonio municipal. Entonces, es muy importante estar tranquilos a los miembros del Consejo Municipal, que nosotros en cada uno ha cumplido con todos los reglamentos vigentes y aparte se ha puesto el valor que tiene el mercado y el valor que tiene el metro cuadrado de cada uno del área prácticamente de la propiedad, en donde hemos, digamos, favorecido al municipio, algo que pues notoriamente no había pasado antes. Siga por favor, arquitecto. Entonces, aquí es el pago de los cuadros por compensación, perdón, por desmembración, que eso pues es el mismo. Y este es el resumen, el total prácticamente, donde ahí podemos ver cuánto fue al final lo que ingresó a la municipalidad, que ingresó 1.218.000 menos los 518.000 en máquinas de gimnasio, que ahí las van a ver a criterio, pues como no fueron claros, no se sabe si eso es lo que cuestan las máquinas de gimnasio, 518.000 quetzales. ¿Cuándo tuvo que haber ingresado 4.446.000 quetzales para el municipio? O sea, prácticamente dejamos de percibir como municipio más de 3.200.000 y pico de quetzales. Se dejó de percibir por no aplicar los reglamentos y por no hacerlo de forma correcta, sino por hacerlo de mala forma, como se venía haciendo absolutamente todo. Y estar tranquilos que nosotros en nuestros pros, todos han cumplido los reglamentos vigentes, siendo ingresos históricos para el municipio. Aquí se pueden dar cuenta cuánto era lo que generalmente se aprobaba y lo que generalmente no se ingresaba. Eso sin tomar en consideración, pues obviamente, donde no hay estudios viales, donde no hay absolutamente nada de lo que se ha estado solicitando porque no está en el reglamento. O sea, si ni siquiera cumplían con el reglamento, menos esperar a que cumplieran más del reglamento. Continuemos, por favor, pero tal vez solo aquí va a hacer la pausa, Fred. Sí hacer notar esto, ¿verdad? Los ingresos que se tuvieron que haber percibido en el municipio, más de 3 millones de quetzales. Continuemos. Aquí también vamos a tal vez darle zoom, pero aquí le voy a hacer. Esto es el finiquito, donde nosotros, y sería bueno que puedan dar zoom al área, regresamos. El finiquito de equipamiento urbano
porque cuando nos dicen, bueno, se entregaron las maquinarias, todo fue autorizado en el gobierno anterior, del lado izquierdo, perdón, primero, del lado izquierdo, ahí. El finiquito se entrega el 15 de enero del 2024, firmado por la arquitecta Pais Búcaro, donde se le da el finiquito al proyecto urbanístico Bodegas El Pirú. Ahí se encuentra, ahí lo pueden ver ustedes, o sea, el 15 de enero, el día prácticamente de cambio de gobierno, se estaba finiquitando este PROUS, como la mayoría de PROUS que se tienen o que estaban en trámite, el cual, pues, ahí se pueden dar cuenta cómo se finiquitaron las máquinas de ejercicio que costaron 500 y pico de mil de quetzales al municipio. Bueno, prácticamente 3 millones y pico, porque no se recibieron los 3 millones y pico, ¿verdad? Sino que lo tasaron en 500,000 y eso fue lo que se recibió. Ese es el finiquito del lado izquierdo, y del lado derecho, pues, un compromiso de la empresa, donde, pues, al mismo tiempo, en esa fecha dice que no ha terminado de entregar, pero aún así se le otorga el finiquito el mismo 15 de enero. ¿Se pueden dar cuenta? La empresa, pues, de forma responsable dice que no ha entregado y que hay buena voluntad, pero le dan finiquito el mismo 15 de enero. Continuemos, arquitecto. Entonces, el pago en especie, este es, digamos, fue lo que así se aprobó en consejo. Esa es la realidad. Y regreso, nosotros cuando hemos aprobado un pago en especie, se puso el monto, se puso que se iba a devolver y que nos tenían que dar copias de las facturas para ver cuánto era del municipio. Entonces, se entregan las facturas y se entrega el diferencial cuando fue pago en especie y se tasa a precio de mercado. Y esos son el pago en especie. Continuemos. Y lo que al municipio le costó 500,000, que debió haber costado más de 3 millones, son esos juegos, esas máquinas de ejercicio que están del lado derecho. Continuemos. Y pues ahí las máquinas de ejercicio. Continuemos. Cabe la pena también ahí resaltar que continuamos, esas son las máquinas de ejercicio. Adicionalmente, la resolución ambiental se aprobó por 12,000 metros cuadrados. Se evidencia una inconsistencia de lo que se aprobó en la resolución ambiental con el área total, que eran más de 25,000 metros cuadrados. Entonces, evidencia una total inconsistencia en el área registral presentada en los planos y la autorizada en ambiente. Y también se autorizó que todos los servicios básicos, como lo son agua potable, serán proporcionados por la Municipalidad de Antigua Guatemala. Eso fue lo que ahí está, consta en las licencias ambientales. Y nos preguntan dónde están los equipos. Entonces, continuemos. Entonces, como se podrán dar cuenta, no solo no cumplió con los metrajes cuadrados, no cumplió según los reglamentos con lo que tenían que aportar económicamente, y aparte, pues tampoco una inconsistencia total de la licencia de ambiente. Digamos, el proyecto, pues obviamente fue planificado y todo esto no fuimos nosotros como Consejo Municipal, y existen máquinas de gimnasio nuevas al momento de la recepción. Continuamos. El espacio con limitación del área de circulación y seguridad, riesgos potenciales por uso sin supervisión especializada y alta afluencia de población infantil y familiar. El área donde estaba destinada esa máquina de ejercicio no es la adecuada. La pueden ir a ver ustedes al centro La Pólvora. Entonces, la propuesta de habilitación de servicio, obviamente se necesita una cafetería, tenía instalaciones para cafetería, no para gimnasio, y una propuesta conocida y aprobada por unanimidad, ¿verdad?, que fuera cafetería y adecuación del espacio para dicho fin. Así que está en resguardo temporal el equipo de gimnasio, está en el estadio y está bajo custodia institucional y obviamente debidamente inventariado. Se tiene un compromiso de uso de todo el equipo de gimnasio, sujeto a contar con
el espacio adecuado que garantice las dimensiones, las condiciones y el uso correcto del equipamiento. Como se podrán dar cuenta, nosotros cuando hicimos la compensación en especie, habíamos presentado antes un plan integral de seguridad y ante esa necesidad es que se compran los vehículos. Aquí antes lo que se hacía era, no se planificaba, solo se decía que hagan máquinas de ejercicio sin contar el lugar adecuado, sin una planificación ni nada. Entonces ese es el resultado de no solo de una mala planificación, sino de ni siquiera tener claridad de qué es lo que se quiere en cada uno de los espacios que se están diseñando. Entonces hay un compromiso de que el equipamiento sea en beneficio de la población y sujeto a contar con un espacio adecuado que garantice las dimensiones apropiadas, las condiciones de seguridad y el uso correcto del equipamiento. Para poner máquinas de hacer ejercicios hay de hecho hasta digamos criterios cuántas tienen que haber por metro cuadrado. El espacio que está en la pólvora no tiene el metraje adecuado para las máquinas de hacer ejercicio. Así que las consideraciones finales, el equipo no ha sido extraviado ni destinado en otro fin, se encuentra bajo resguardo municipal y las decisiones responden a criterios técnicos y administrativos. Y se reitera el compromiso institucional con la transparencia, la seguridad y el adecuado manejo de los bienes municipales. Ahí están las máquinas de hacer ejercicio que nos costaron al municipio más de 500 y pico de mil de quetzales, que se tenían que pagar más de 3 millones de quetzales, y en donde están en el inventario. ¿Sí? Ahí está en el inventario donde están las máquinas, y regresa uno, donde están en el estadio. No han sido ni robadas, ni en la casa de nadie. Ahí están las máquinas de hacer ejercicio que nos costaron más de 500,000 quetzales al municipio. Esa es la forma con que se hacían cada uno de los cambios de uso, y es muy importante saber el origen y hasta qué fue lo que le dio vida a las máquinas de ejercicio, ya que en este seno del consejo pues se discutió y yo me comprometí a hacer un informe de cuál es el origen y dónde están las máquinas de ejercicio, y pues ahí está todo lo que tiene que ver con las máquinas de ejercicio de la pólvora, que se está viendo, como lo menciono, el lugar adecuado para poderlas utilizar. Así que esa es la presentación de las máquinas de ejercicio de la pólvora. No sé si alguien tiene alguna duda respecto. Sí, concejal Puerto. Sí, buenos días. Gracias por la presentación, alcalde. ¿Tienen el expediente a la vista? Pues recuerdo que cuando se aprobó estaba la cotización de las máquinas y no escuché en ningún momento de la presentación las desmembraciones a favor de la municipalidad para el parque lineal del río Huacalate, que estaba ahí. Arquitecta, por favor, ¿nos puede responder? Sí, buenos días. Dentro del expediente no existen ninguna áreas de sesión. Estaba el área de retiro del río Huacalate, el retiro de la F3. Está un área que también debieron de haber dejado para el puente Tetuán y el área de la planta de tratamiento. Hicimos una inspección hace 2 semanas y el área de tratamiento lo están usando, para la planta de tratamiento lo están usando para una bodega, y las otras áreas no existen las donaciones. No obran dentro de la municipalidad, ya se hicieron las consultas registrales y no han pasado a favor de la municipalidad. Sí, y tampoco la cotización de las máquinas de gimnasio ni nada. Por eso fue que se hizo la presentación de qué fue lo que se tuvo que haber hecho y qué fue lo que aprobó el Consejo Municipal. ¿Sí, concejal Puerto? Sí, entonces hay que darle seguimiento, arquitecta, porque eran 4 desmembraciones, fincas a favor de la municipalidad, que no quedan de forma inmediata cuando se hace la aprobación, sino que eso después hay que hacer la donación y registrarlo en el registro de la propiedad. Yo le puedo pasar las fincas que son, o buscar en mis archivos los expedientes, y debería haber estado en el LATES que está el expediente, porque sí son 4 fincas las que se cedían a nombre de la Municipalidad de la Antigua Guatemala. Sí, nosotros ya hicimos el acercamiento con el propietario. El inconveniente que se tiene es que sobre el área de sesión que debieron de haber dejado
En el río Guacalate hicieron la construcción del parqueo, como se pudo ver en una diapositiva. Esa es la primera. Y la segunda es que también tiene un proceso en el Juzgado de Asuntos Municipales porque construyeron un muro perimetral que no está autorizado dentro de la licencia ni dentro de ningún documento. Entonces, a eso es lo que le hemos dado seguimiento. En seguido de eso, deberíamos de darle seguimiento a las desmembraciones, pero aún no ha sido posible hasta que solvente el estado del muro perimetral con el juzgado. Sí, es concejal Cuarto. Pero entonces no me queda claro, me están diciendo que no hay sesiones y ahora la arquitecta me dice que sí hay sesiones, pero que hay parqueo, pero que no ha podido darle seguimiento. No entiendo. ¿Sí hay o no hay sesiones? En ningún momento le he dicho que hay sesiones. No hay sesiones. Construyeron área del parqueo sobre el área que debieron de ceder a la municipalidad. Por eso es que el proceso está en el Juzgado de Asuntos Municipales. Entonces, en el expediente sí obra que había un área que tenían que ceder a la municipalidad, pero no la han cedido. No, ese es el cálculo y el estudio que nosotros hemos hecho. Está aquí en la presentación. Hay que poner la presentación otra vez para que lo pueda ver el concejal. Lo que sucede es nosotros podemos solicitarle lo que se autorizó en Consejo Municipal. Allí está. El área morada es lo que debieron de haber cedido o dejado de retiro del río Guajalá. Pero si ustedes pueden ver en la foto satelital, ahí ya construyeron parte del parqueo. Entonces, ese es el proceso que está en el Juzgado de Asuntos Municipales. Igual, en esa área también construyeron un muro perimetral que no hay ningún registro de esa autorización. Entonces, no han cedido esas áreas porque está la construcción allí dentro de las áreas de sesión. Entonces, tenemos que solucionar primero la parte de lo que construyeron sobre las áreas de sesión para que luego lo puedan ceder. Concejal Cuarto. Sí, insisto. Sí obraba en el expediente áreas de cesión por cambio de uso de suelo. Si ustedes no lo lograron, con mucho gusto puedo buscar en los expedientes donde están y darle seguimiento, porque esto se aprueba a la cesión y después hay que darle un seguimiento en el registro de la propiedad para poder inscribir la respectiva donación a la Municipalidad de la Antigua Guatemala. Y de hecho son 4 fincas que se desmembraban a favor de la Municipalidad de la Antigua, pero no es esta parte de aquí, era parte de un parque lineal del río Guacalate del otro lado. Entonces, con mucho gusto, arquitecta, si necesitan apoyo, puedo revisar con ustedes y buscar a ver si los profesionales en su momento están dispuestos a colaborar para poder dar, porque no se puede dejar tirado ese espacio si ya estaba aprobado la cesión de derechos a favor de la municipalidad. Y por eso lo menciono, que tal vez así fue como se pensó, pero lo que queda en acta y lo que aprueba el Consejo es lo que queda en acta. Nosotros, cuando establecimos las sesiones de los PROs que hemos establecido, en los considerandos se queda específicamente el área, el metraje cuadrado, cada una de todas las disposiciones y los acuerdos que están presentando. Lastimosamente antes no se hacía así. Entonces no solo no está claro, sino que aparte de todo también se le otorgó un finiquito el 15 de enero. Entonces, obviamente nosotros estamos en ese trámite en el Juzgado de Asuntos Municipales y eso es lo que le da origen a pues todas las máquinas de ejercicio. Entonces, por eso se dijo en el anterior, creo que estaba bastante claro, subí uno, lo que pasa es que yo en ese creo que es el que está, no, te voy a decir, ¿en cuál es? Ahí está lo que se aprobó y lo que se tuvo que haber aprobado. Entonces, retiro de vía futura F3 se aprobó con 0 metros lineales de retiro y se tuvo que haber aprobado con 7.5. Quiere decir que no cumplió con el retiro de la vía futura F3. Con el retiro de la vía futura F5 se aprobó con 25 metros y eran 25 metros. Con el de la F5 sí cumplió. Nos pasamos a los porcentajes, 50.74, y ahí nos damos en cada uno qué fue lo que sí cumplió y qué fue lo que no cumplió en la autorización. Luego de eso, se le da seguimiento a lo que se construyó. Cuando nosotros entramos, si se recordarán, eso ya estaba bastante avanzado en construcción, fue que llega el Juzgado de Asuntos Municipales a hacer la inspección.
y ver qué es lo que se estaba construyendo con qué es lo que estaba autorizado. Y desde ahí viene un expediente, porque el muro no estaba en los planos que se podía hacer. Entonces de ahí viene el expediente del muro. Pero en ese cuadro está bastante claro cuáles de los retiros sí se aprobaron y se tienen que dar y cuáles retiros nunca se solicitaron, entonces no se pueden pedir, porque nunca se solicitó ni nunca se acordó por el Consejo Municipal. Sí, concejal Cuarto. Sí, de nuevo, insisto, con mucho respeto, si necesitan apoyo, con mucho gusto puedo orientarlos. Me acaban de pasar los planos de desmembración que tenían que haber sido cedidos a nombre de la Municipalidad de la Antigua Guatemala, y si no se hicieron, no sé por qué, si es una falta de seguimiento o qué, pero tengo los ASMUTs, las áreas, una finca de 806.19 metros cuadrados, otra finca de otro metraje cuadrado, está el planito, está el plano de desmembración, está la finca, folio y libro de cada una de las desmembraciones, y son 4, pero con muchísimo gusto, arquitecta, si necesita apoyo para esto, porque al final es tierra que fue pensada para un parque lineal alrededor del río, yo puedo tratar de revisar, y extraño que no obren el expediente, por eso pido el expediente si está a la vista, porque sí, es una foto hasta con los ganchitos de Leitz que debería estar incluido en ese pro. Sí, vamos a, si se tiene, yo aquí creo que es importante dividirlo en 3. ¿Qué es lo que se tuvo que haber aprobado para el municipio que no se aprobó? ¿Qué es lo que se aprobó? Y de lo que se aprobó, que es menos de lo que tuvo que haberse aprobado, de lo que se aprobó, que ha cumplido, digamos, para dividirlo en 3. Entonces, si lo que se aprobó oficialmente no se ha cumplido, eso es el procedimiento que es lo que se está llevando a cabo, arquitecta, tengo entendido, ¿verdad? Entonces, si dentro del expediente no tenemos algo, y el concejal lo puede proporcionar, porque nosotros en los expedientes no están, más que lo que se ha encontrado, pues bienvenido. Pero aquí son 2 cosas. Nosotros no podemos exigir más allá de lo que se aprobó en Consejo Municipal, pero estar claros que lo que se tuvo que haber autorizado, no, de lo que se autorizó, no es lo que se tuvo que haber autorizado según los reglamentos, ¿verdad? Y ahí, pues, no sé, vamos a preguntar al secretario si se puede hacer algo. Concejal Cuarto, y luego concejal Tercero. ¿Qué es lo que está pendiente de juzgado, arquitecta? El tema de darle seguimiento a las desmembraciones, o aparte del muro que entendí, pero como el alcalde mencionó que está pendiente de juzgado darle seguimiento a algo, está pendiente el tema de las desmembraciones. Sí, en el juzgado municipal está pendiente que construyeron sobre el área de retiro del río Guacalate. Ese es un procedimiento. También hicieron la construcción de un muro perimetral que no obra ningún registro de una licencia de construcción autorizada para la construcción de ese muro perimetral. Ese es el procedimiento que está en el juzgado de asuntos municipales. Y yo tal vez para aclarar, es que en el expediente no se encuentra ningún dato de las desmembraciones, igual en el cálculo no está. Y si ustedes se pueden dar cuenta, los documentos que nosotros estamos presentando hoy son los planos que obran dentro del expediente y los documentos que obran dentro del expediente. Incluso aquí pueden ver que están foliados y son los documentos originales. Entonces, toda esta información viene del expediente que se encontraba en el archivo de control urbano, y de las desmembraciones no hay ningún dato. Ni dato, ni tampoco se acordó el consejo de que se iban a dar las desmembraciones. Entonces ahí, tal vez, ya que el concejal pues lo está proponiendo, pues sería interesante ver qué documentos tiene él de forma oficial que se iban a entregar esta tierra a la municipalidad, ¿verdad? Porque solo está el retiro, digamos, pero no se dice nada de la desmembración, ¿correcto, arquitecto? Exacto, no obra nada de las desmembraciones. Con mucho gusto. Alcalde, si me permiten. Sí, secretario. Varios puntos relacionados con lo que se ha mencionado, y me parece importante que el Consejo tenga datos claros acerca de los procesos que están llevando a cabo. Se recordarán ustedes que el año pasado se presentó una solicitud de moratoria en el otorgamiento de licencias de cambio de uso de suelo, que fue resuelta por este Consejo Municipal en sentido negativo por las consideraciones que se tuvo en su oportunidad. En esa resolución se acordó enviar todos los expedientes aprobados previamente
a una auditoría técnica y legal. Este es el resultado de esas primeras auditorías que se han realizado y que el Departamento de Control Urbano, en conjunto con la dirección, han realizado de todas las autorizaciones de cambio de uso de suelo que se autorizaron en la administración anterior. Muchos de los expedientes, este es un ejemplo, se ha identificado que lo aprobado por el Consejo Municipal no se ajusta a los requerimientos reglamentarios vigentes. Y en oportunidades también se ha constatado que aun cuando no se ha cumplido en las resoluciones del Consejo Municipal, lo ejecutado por el desarrollador tampoco se ajusta a lo aprobado por el Consejo Municipal. En esta oportunidad, el Consejo Municipal no aprobó de forma taxativa ninguna desmembración a favor de la municipalidad. Hace referencia a desmembraciones, sin embargo, en el expediente, según consta y según nos explica la arquitecta, no hay ninguna desmembración a favor de la municipalidad. Por lo tanto, esa aprobación pues carece de materia. Es importante hacer esa relación porque en las áreas que reglamentariamente correspondía otorgar a la municipalidad, el desarrollador ejecutó obras. Eso fue motivo de un expediente del Juzgado de Asuntos Municipales, porque en un área que reglamentariamente tuvo que haberse cedido a la municipalidad, aunque el Consejo no lo aprobó así, porque no está en el expediente, construyó un muro. El Juzgado de Asuntos Municipales inició el procedimiento administrativo sancionador para solicitar la demolición del muro, que tampoco contaba con licencia de construcción. Sin embargo, el desarrollador se opuso a derribar el muro que no contaba con licencia. Eso fue objeto de una sanción pecuniaria, si no estoy mal, fueron 25,000 quetzales de multa, y el muro sigue ahí porque se niegan a quitarlo. En ese espacio se tenía previsto reglamentariamente, no por el expediente, una sesión a favor de la municipalidad precisamente para la construcción de un parque lineal. Sin embargo, eso no quedó aprobado por el Consejo Municipal. Es importante hacer la aclaración porque, así como actualmente pues irán presentándose más expedientes. Entiendo que ya va bastante avanzada el análisis que está realizando la Dirección de Ordenamiento y Desarrollo Territorial sobre las autorizaciones previas que no cumplen ni se ajustan con los reglamentos vigentes al momento de su aprobación. Únicamente, alcalde. Muchas gracias, secretario. Gracias por... Creo que es importante hacer ver eso. No solo nosotros no le podemos pedir al desarrollador algo que tenía que haber cumplido, pero que el Consejo Municipal anterior no lo solicitó. Sino que si solo en el expediente está que cambiaron el uso de suelos y pagaran máquinas de ejercicio para hacer el complejo de bodegas, pues eso fue lo que hicieron. El privado al final hace lo que el Consejo Municipal acuerda. Y obviamente, si las actas y el expediente están hechos de una pésima forma, con pésimos, digamos, un expediente que no tiene absoluta, ustedes lo pueden ver desde el acta del Consejo Municipal, se las voy a compartir con muchísimo gusto, donde no acuerda ni la desmembración, no acuerda nada. Y ahí van a ver las actas donde nosotros hemos acordado los cambios de uso de suelo, donde está explícito todo lo que tienen que cumplir. Entonces, si se aprobó y lo único que dice es se aprueba y que den máquinas de ejercicio, nosotros como municipalidad no le podemos pedir cosas que no están dentro del acta ni en el expediente, o que nosotros no contamos y oficialmente, como lo mencionó el señor secretario, no se tiene. Si administrativamente solo se habla de un retiro reglamentario y están construyendo un muro que no tiene licencia, pues lo que podemos hacer es llegar a pararlo. Pero no hay más elementos para poder solicitarle que de esa tierra que tuvo que haber dado según el reglamento, pero que nunca el Consejo Municipal lo solicitó, que pasara a nombre de la municipalidad. Entonces, al final, eso es lo importante de hacer las cosas bien. No solo que cumplan con los reglamentos, que paguen lo que tienen que pagar, sino que aparte, a la hora de hacer el acta y a la hora de acordar como consejo, ser explícitos para beneficio de la municipalidad. Este es un ejemplo, solo en un cambio de uso, que tuvo que ingresar más de 4 millones de quetzales a la municipalidad e ingresaron máquinas de ejercicio y menos de 1 millón. Eso fue lo que ingresó. Y ni siquiera ingresaron los retiros, ni la tierra a nombre de la municipalidad. Entonces,
En ese caso, ¿qué podríamos hacer, secretario, a nivel jurídico? Porque, digamos, con el privado no se puede hacer nada, porque él está haciendo lo que le autorizó el Consejo Municipal. Si el Consejo Municipal fue el que no solicitó los reglamentos vigentes que cumplieron, ¿qué es lo que se puede hacer? Estos casos son bastante complejos desde la parte jurídica y de la parte pragmática de parte de la municipalidad. Y lo voy a hablar de forma general, después podemos caer en el caso concreto, pero lo voy a hablar de forma general porque este caso, digamos, tendría que ser el primero de cómo se van a tratar los demás. Y lo menciono porque tenemos en cola varios expedientes que eventualmente van a subir al Consejo Municipal que tienen las mismas deficiencias que presenta este. Y el asunto es que en derecho administrativo prevalece el principio de la presunción de legalidad del acto administrativo. Eso lo que significa en términos prácticos es que al particular no se le puede afectar de forma adversa si la misma administración, a través de sus actos o resoluciones, le ha dado a entender algo. En este caso, el desarrollador cumplió con lo que el Consejo le autorizó y los requisitos que la administración le impuso. Por lo tanto, no se le puede afectar de forma adversa si está cumpliendo con lo que se le autorizó. Emitir o revocar ahorita una autorización que ya surtió sus efectos sería ilegal. En contraposición con los casos en los que la autorización está en trámite y que al percatarse esta administración de que existen irregularidades, se intente regularizar para que la resolución final se ajuste a los reglamentos. En este caso es más grave aún, puesto que existe un finiquito extendido por la municipalidad para el desarrollador. Eso implica que estamos frente a un acto consumado. Por lo tanto, es imposible, legal y prácticamente, revocar la autorización para hacerla ajustarse a los reglamentos que deberían haberse aplicado en su oportunidad. En este caso, lo único que queda es deducir responsabilidades a las personas que participaron desde la municipalidad en la gestación del expediente y su aprobación, si existen incongruencias entre lo aprobado, requerido y lo que legalmente correspondía exigir. Por lo tanto, la sugerencia en este caso sería instruir ya sea a la auditoría interna o a la unidad de asesoría jurídica de la municipalidad para que inicie y presente las acciones legales que correspondan en contra de las personas que puedan resultar responsables por los actos aprobados. Antes concejal tercero, ya no, era lo que... va. Entonces concejal cuarto. Sí, insisto, con gusto puedo apoyar si lo necesitan y así lo desean para buscar los terrenos que tienen que pasar a nombre de la Municipalidad de la Antigua Guatemala. Son 4 desmembraciones y si en algo los puedo apoyar, con muchísimo gusto. Por otro lado, alcalde, me gustaría saber dónde están las máquinas y si se pueden, las puedo ir a ver. Por supuesto, las máquinas se encuentran en el estadio, ahí se encuentran debidamente guardadas, como podemos ver las fotografías, guardadas y empacadas con nylon, esperando el lugar adecuado para poderlas colocar. Entonces, no sé si alguien más tiene alguna otra duda. Si no hay ninguna otra duda, entonces ahí lo conveniente sería ver sobre quiénes autorizaron, pedirle a auditoría interna que haga una evaluación ya técnica jurídica para ver cuál sería el paso para todos los que conformaron el expediente. Entiendo que este expediente ya cuenta con una auditoría técnica realizada por la Departamento de Control Urbano y la Dirección de Ordenamiento y Desarrollo Territorial. De no existir, pues sería de instruir eso. Y en segunda instancia, solicitar a la Auditoría Interna Municipal que realice una auditoría especial de cumplimiento legal y financiero para determinar si existe alguna irregularidad en la tramitación y aprobación del expediente para luego ya adoptar alguna postura Municipalidad. Así es.
Entonces, si les parece bien, sería ordenar a la auditoría interna, hacer una auditoría especial, financiera, técnica y legal, para ver en qué es lo que procede. ¿Sí sería, ¿verdad? ¿Está bien? ¿A favor? ¿Está bien? Queda aprobado. Pasamos al siguiente punto, que sería conocimiento, discusión y resolución conocimiento, discusión y resolución de la solicitud de licencia de cambio de uso de suelo, tramitar el expediente número PROUS 03-2024, a lo cual solicito a la Dirección de Ordenamiento Territorial y Control Urbano que nos hagan favores en la presentación. Muy buenos días, honorable consejo, señor alcalde. A continuación les vamos a presentar el proyecto de cambio de uso de suelo con número de expediente PROUS 003-2024 del proyecto Luminarias. En los datos generales vemos el nombre comercial del proyecto como Proyecto Luminarias. El nombre del propietario es PM3D SA. Las fincas registradas son la 1123, 186, 91, la 3219, 196, folio 196 y libro 69, la finca 1731, folio 104 del libro 40 y la finca 8962 con folio 462 del libro 218E. La dirección catastral es Finca Carmona y anexo San Juan del Obispo, Antigua Guatemala. Para la jerarquía vial le aplican las vías F6 y F5. El lugar poblado es San Juan del Obispo y se encuentra fuera del perímetro urbano colonial. La categoría del suelo es subcentros urbanos y la subcategoría de suelo se designa 4.12 San Gaspar Vivar. El área del proyecto es de 66.402.09 metros cuadrados y el área vendible es de 31.439.23 metros cuadrados. El uso de suelo es residencial. El planificador es el arquitecto Miguel Estuardo John Moll. Para abastecimiento de agua potable cuenta con una cisterna y el alcantarillado usarán una planta de tratamiento. El dictamen técnico por parte de Control Urbano es favorable y el dictamen de Consejo Consultivo también es favorable. Aquí podemos ver la localización del inmueble con respecto al perímetro urbano colonial. Aquí podemos ver la clasificación del suelo en el área de subcentros urbanos dentro de San Gaspar Vivar. Aquí podemos ver cómo es afecto al reglamento de movilidad por las vías F5 y F6. Tenemos un retiro en la vía F5 del paseo ambiental de 25 metros y también se le solicita un retiro de la vía futura F6 por libramiento regional de 20 metros. Del lado izquierdo podemos ver un mapa de localización y del lado derecho un plano de ubicación. Para el cálculo del área neta se toma un total del área registral de 66.472.09 metros cuadrados, haciendo el descuento de 9.104.04 en la totalidad del retiro de las vías futuras para F5 y F6, por un total de 57.365.05 metros cuadrados. Para efectos de cálculos de áreas, según los parámetros reglamentarios, en cuanto al reglamento de movilidad, tenemos un área destinada a circulación, se solicita un área destinada a circulación de 16% como mínimo, por un total de 601.98 metros cuadrados. El proyecto propone 601.98 metros cuadrados, por tanto cumple. Para el área destinada a la circulación de vías privadas, se le está solicitando
un total de 9.178.41 metros cuadrados y la propuesta es de 10.033.08 metros cuadrados, por tanto cumple. De las áreas destinadas para uso y acceso al público como áreas de recreación, se le pide un 5% mínimo del área neta, en la cual equivale a 2.868.25 metros cuadrados. En la propuesta dentro del proyecto se proponen 0 metros cuadrados y se está buscando una modalidad de cumplimiento por los 2.868.25 metros cuadrados. Por tanto, dentro de la propuesta cumple. Para el área de uso privado también se le solicita un mínimo del 5%, equivalente a 2.868.25 metros cuadrados, para el cual el proyecto propone 4.666.12 metros cuadrados. Por lo tanto, cumple. Los parámetros de reglamento de construcción y urbanismo solicitan que el área vendible se encuentre dentro de los parámetros del 50 al 55% del área, lo cual está solicitando entre 28.682.53 como mínimo y 31.550.78 como máximo. La propuesta propone 31.439.23, la cual se encuentra dentro del rango, por tanto cumple. El área de equipamiento urbano y o área comunal municipal se le solicita el 15%. El cálculo de este requerimiento asciende a un total de 8.604.76 metros cuadrados. La propuesta en el proyecto es de 0 metros cuadrados, pero se está buscando una modalidad de compensación de 8.604.76 metros cuadrados, por tanto, cumple. Aquí podemos ver cómo están definidas las áreas. Podemos ver las áreas de cesión que se le entregarán a las vías futuras a la municipalidad en color naranja. Podemos observar en color celeste las áreas destinadas a equipamiento que son en modalidad de compensación, por tanto no se ven en este plano. Tenemos las áreas de circulación también definidas en color amarillo y las áreas verdes de color verde. Las áreas vendibles están en color rojo, que están destinadas a los lotes, parqueos y áreas rentables del proyecto. Aquí podemos ver el cálculo de plaza de parqueo según el reglamento. Tenemos también la cantidad de lotes solicitados según la densidad para esta área de subcentros urbanos. Se define un requerimiento de 201 lotes como máximo para densificación, mientras la propuesta es de 154 lotes, se encuentra por debajo del parámetro, por tanto cumple. El área mínima a desmembrar en el sector urbanizable es de 157.14 metros cuadrados y la propuesta es de 220 metros cuadrados por lote, por tanto cumple. Las plazas de parqueo se le están requiriendo 77 estacionamientos y la propuesta es de 78 estacionamientos, por tanto cumple. Aquí podemos ver en el mapa dónde se ubican los diferentes estacionamientos y pues están cuantificados. Aquí podemos ver un resumen gráfico de las áreas a ceder para las vías futuras. Del lado izquierdo podemos observar los 8.466.74 metros cuadrados correspondientes para la cesión en cuanto al retiro que solicita la vía F5 de paseo ambiental. Y del lado derecho podemos ver los 640.30 metros que representan el área por el retiro de la vía F6 por libramiento regional. De las áreas a ceder podemos ver el proyecto de mejora sobre la vía F6. Aquí podemos ver las áreas de circulación, están cumpliendo con el área de circulación privada a un total de 17.49%, que es equivalente a 10.033.08 metros cuadrados de los 16% solicitados. Del 6% que se les solicita fueron pues exactos y es equivalente a 600
1.98 metros cuadrados. Para el área vendible, repasamos que el rango del 50 al 55% es equivalente a 22.682 metros cuadrados y como mínimo, y ese rango se limita a 31.550.78 metros cuadrados. La propuesta es del 54.81%, la cual es equivalente a 31.439.23 metros cuadrados. Aquí se puede visualizar cuáles son esas áreas designadas de color rojo. Para las áreas verdes se cumple con un área verde privada equivalente a 8.13%, que son 4.666.12 metros cuadrados, y el área verde pública no está reflejada en este plano, la cual se propone compensar, es equivalente al 5% y asciende a 2.868.25 metros cuadrados. Esta es la planta de conjunto del proyecto arquitectónico de luminarias. Aquí podemos ver la ubicación del proyecto en las fotografías que se hicieron en las inspecciones. Está delimitado con una línea, cuáles son los límites del proyecto. Aquí podemos ver las vías. Aquí tenemos imágenes del interior del inmueble. Para el cálculo, repasamos el cálculo del área neta para efectos de cálculos de compensación. Tenemos el área total registral del predio de 66.472.09 metros cuadrados. Para calcular esta área neta se le descuenta el área de vías futuras, que es un total de 9.107.04 metros cuadrados, y el total del área neta urbanizable del proyecto es de 57.365.05 metros cuadrados. Y como habíamos visto en el cuadro anterior, para el área de uso público se había calculado 2.868.25 metros cuadrados y el área de equipamiento urbano se había calculado por 8.604.76 metros cuadrados. El total del área a compensar, la sumatoria de estos dos montos, es de 11.473.01 metros cuadrados. Por tanto, aquí hacemos una comparativa sobre 3 fincas que se van a ceder en favor de la municipalidad. La primera es la finca 858, con folio 168, libro 31. Es la primera área con un metraje de 9.267.08 metros cuadrados. La segunda área es la finca 6901, con folio 401, del libro 194E. El metraje cuadrado de esta área es de 1074.26 y el área número 3 sería la finca 2190 del folio 1 del libro 47, con un metraje cuadrado de 1131.70. La sumatoria asciende a 11.473.04 metros cuadrados. Aquí podemos ver en comparación qué es lo que se solicita y qué es lo que se propone. Estas son imágenes. Del lado izquierdo podemos localizar las 3 diferentes áreas. En color rojo está el área 1, en color naranja podemos observar el área 2 y en color azul podemos observar el área 3, y se están presentando también los planos de registro de cada una de esas fincas que van a sufrir efecto de cesión. Nuevamente, para cálculos del costo de la licencia de cambio de uso de suelo y el cálculo de los trabajos de urbanización, repasamos el total del área neta, que es de 57.365.05 metros cuadrados, y sobre esta se hacemos los cálculos de los conceptos a pagar. En total de desmembraciones se van a hacer 154 desmembraciones por un costo unitario de 750 por cada una. El total asciende a 115.500 quetzales. Para la licencia de cambios de uso, se calcula sobre el área vendible, y tenemos un metraje cuadrado de 48.760.29
a 24 quetzales el metro cuadrado, haciendo un total de 1.170.246.96 metros cuadrados. El total del concepto de cálculo de licencia de cambio de uso de suelo es de 1.285.746.96 quetzales. Para el cálculo de los trabajos de urbanización tenemos los diferentes conceptos. El primero es movimiento de tierras, por un total de 24.250.97 metros cúbicos. El costo total por metro cúbico es de 2.5, 2 quetzales con 50 centavos. El total de esa construcción es de 60.627.425 quetzales. Se le aplica la tasa del 3% y el costo del concepto del movimiento de tierras es de 1.819 quetzales. Para los trabajos de obra exterior tenemos un metraje cuadrado de 10.033.08 a 200 quetzales el metro cuadrado, asciende a un total de 2.006.616 quetzales. Aplicando la tasa del 3%, tenemos un total de 60.198 quetzales. Para la cisterna, tenemos 117.76 metros cuadrados a un costo de 1.000 quetzales el metro cuadrado, haciendo un total de 11.776 quetzales. Se le aplica la tasa del 3% por un total de costo de 3.533 en concepto de cisterna. La planta de tratamiento es de 100 metros cuadrados, el costo por metro cuadrado es de 1.000 quetzales, ascendiendo a un total de costo de la construcción de 100.000 quetzales. Aplicando la tasa del 3%, el costo de la licencia es de 3.000 quetzales. Para el muro perimetral tenemos 2.966.27 metros cuadrados por un costo por metro cuadrado de 300 quetzales. En total es de 889.881 quetzales. Aplicando la tasa del 3%, el costo de la licencia es de 26.696 quetzales. Para la garita, el metraje cuadrado es de 264.17 metros cuadrados por un costo por metro cuadrado de 1.500 quetzales, asciende a un total de 396.255 quetzales. Aplicando la tasa del 3%, el costo de la licencia en concepto de garita es de 11.888 quetzales. El total del costo de la licencia por trabajos de urbanización es de 107.134 quetzales y un costo por timbres de 1.071 quetzales. En resumen de costos tenemos las desmembraciones, el cambio de uso de suelo y los costos de trabajo de urbanización. Para desmembraciones el monto compensado es de 115.500 quetzales. Para cambio de uso de suelo la licencia es de 1.170, es de 1.170.246.96 quetzales. Y para costos de la licencia de trabajo de urbanización es de 107.134 quetzales. El total es de 1.392.880.96 quetzales. Se hace constar que el expediente presentado se ajusta a la normativa vigente de la Municipalidad de Antigua Guatemala. El mismo ha sido evaluado por el Departamento de Control Urbano, verificándose todos los cumplimientos de los requisitos aplicables. Aquí podemos ver un resumen del cumplimiento de todos los requisitos, demostrando que todos los requisitos han sido cumplidos y pues, los que aparecen del lado izquierdo son los no aplicados. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecto. No sé si alguien tiene alguna duda respecto al PROUS. Sí, síndico primero. Muy buenos días. Yo entiendo que cualquier persona, empresario, pueda solicitar esta clase de cambio de uso de suelo. Sin embargo, ya se aprobó anteriormente un negocio que va a estar en el área y ahorita esta cantidad de proyecto, la cantidad que tiene el proyecto de esa desmembración que va a ser, que entiendo que que ustedes sugirieron que fuera 180 y qué. 250. Ellos habían pedido 200 algo y se está aprobando 100.
Mi pregunta, alcalde, es ¿qué medidas de mitigación se ha pensado la municipalidad para evitar este caos vial que ya venimos pasando, ya se vive a diario durante todos los días en esta área? Porque sí es importante pensar en esto, no solamente por la carga vehicular que va a provocar más de la que ya existe, sino también por todo lo que significa un área tan importante que era uno de los pulmones del antiguo Guatemala. Entonces, sí hay que pensar no solamente en la aprobación de estos cambios de uso de suelo, sino también todo lo que va adicional a estas aprobaciones. Porque si es preocupante, uno puede ir, uno que no vive en esa área, pero puede ir, ahí es una cantidad de tráfico exagerada. Imagínense con todo este complejo que va a existir ahí, mucho mayor. Entonces sí creo yo que hay que pensar también en alguna clase de mitigación que, o alguna, cuando se aprobó el proyecto anterior, se habló de que la municipalidad iba a tener en cuenta eso para una mejor movilización. Así que sí quisiera saber si se ha pensado en algo. Sí, de hecho, como vía alterna, parte del retiro que está dando a todo lo transversal es poder conectar, de hecho, de San Gaspar o desde San Pedro hasta San Juan, con el parque lineal, que ya lo tenemos también bastante avanzado. Con mucho gusto en una siguiente sesión podemos hacer la presentación de todo lo que hace el parque lineal, que eso nos va a dar certeza como un pulmón verde permanente, no solo en tema de bicicleta, caminar, y también se está trabajando en toda la parte desde el Calvario hasta San Juan del Obispo, con todos los retiros, y ya estaba hablando con todos los dueños, porque al final pues, no se tienen todos los retiros adecuados. Ya haciendo el diseño, nos hemos juntado también, como es una ruta del Ministerio de Comunicaciones, también con el Ministerio de Comunicaciones, para ver de qué forma se va a ampliar y se hace de forma integral, tanto con vías, con ciclovías y toda la parte de alrededor que se tiene avanzado, como en esa parte central que va desde el Calvario hasta San Juan del Obispo. Es parte de lo que se está trabajando, y con mucho gusto podemos presentar los avances en unas siguientes sesiones de consejo. Le vamos a pedir que puedan venir a hacer las presentaciones, y no solo de esa área, ¿verdad?, sino de las siguientes rutas que están saturadas, cuál es el avance que se va teniendo ya en un diseño y que se pueda ya ejecutar para una mejor vialidad en todo el sector, de forma, digamos, no aislada, sino de forma conjunta. Con mucho gusto hacemos la presentación, sí está contemplado. Sí, también este año se va a hacer 4 Caminos, que es también una ruta paralela que va desde el Rastro aproximadamente hasta San Pedro, donde, digamos, durante años ahí cuesta mucho por todos los camiones y porque es de tierra. También se va a hacer este año, y eso también va a venir a desfogar pues, parte del área. Así que son varios proyectos los que se están trabajando para poder mitigar el área. Sí, síndico. También aquí es importante tomar en cuenta el área verde, no solamente porque es nuestra obligación cuidar este patrimonio natural, es un área que no se había tocado por muchos años y que era un área, como les mencionaba anteriormente, uno de los pulmones del antiguo Guatemala. Es importante y obligatorio que se cuide el área verde, que estén ustedes también pendientes de que no se toque más allá de lo que corresponde, para no tener los mismos problemas que hemos tenido con otra autorización que hicimos anteriormente, ¿verdad? Yo creo que el respeto a las áreas verdes, el respeto incluso a la comunidad es importante. Así que sí solicitaría que de verdad se garanticen de que esa área se va a respetar. Es una obligatoriedad, como lo digo, de la administración municipal, y como parte de la protección del patrimonio natural. Además de ello, pues tomar en cuenta lo que les menciono, problemas anteriores que han habido, donde realmente pues nosotros queremos garantizarnos de que lo que se dice aquí de verdad y lo que se presenta son datos reales, son datos correctos, para no tener ningún problema.
Muchas gracias. Concejal Cuarto. Sí, en aras del comentario de la síndico primero, esta empresa presentó algún plan de vialidad para el área, un impacto, una mitigación de tránsito, algún tema de mejoramiento o algo. No, nunca se ha solicitado un estudio vial, no está reglamentado, entonces no le puedo solicitar algo más, pero también sabía para los arquitectos, sí lo presentaron, ahí sí no. Sí, muchas gracias. En la actualidad, digamos, con la normativa vigente todavía no podemos pedir algunos estudios, digamos, y obras de mitigación. Es algo que se está buscando implementar con la nueva normativa, pero de momento no lo hacemos. Sin embargo, hay proyectos que de buena voluntad pues ya se han estado acercando y nosotros, digamos, estratégicamente como Dirección de Ordenamiento y Desarrollo Territorial hemos estado trabajando, digamos, con el sector privado para que ellos también tengan esa responsabilidad, independientemente si el reglamento o no lo solicita, pues si es en mejora y beneficio no solo del proyecto, sino también del territorio, sí se hace. Entonces, este proyecto sí presentó un estudio de impacto vial y pues va bastante ligado a la sesión de las vías futuras y a los trabajos que se puedan hacer sobre esas vías. Correcto, muchas gracias. Concejal Cuarto. Sí, gracias. Si pudieras compartirlo, por favor, no sé si en el expediente, que era de más de 700 páginas. Pero, solo para aclarar algo, aunque no esté reglamentado algo específico, sí lo pueden solicitar. De hecho, este Consejo Municipal tiene autonomía y para eso es, no me parece extraño que no esté el concejal primero cuando hay un proyecto de interés. Faltan aquí las autoridades municipales, pero él estando en el Consejo Consultivo, ahí es el momento y sí pueden pedir, a pesar de que el reglamento no diga A, B o C de forma explícita, la ley sí faculta para poder solicitar lo que se quiera extra para poder hacer un proyecto integral y mitigar cualquier cambio a futuro. Entonces, para que nos quitemos el discurso de que si no está reglamentado no se puede, porque sí se puede. Ustedes en los 50 cambios de uso anteriores tal vez solicitaron uno para poderlo hacer, como para referencia de que si se ha hecho antes, pues se puede pedir. Sí, de hecho, Apóstoles, parte de la construcción de las rotondas, era un estudio de impacto vial que se hizo. El tema de Telares, la rotonda que no dejaste que se construyera, también era parte de dos rotondas, enfrente de Bosques de Antigua y otra frente de Telares. Es parte de un estudio que está dentro de los expedientes para poder mitigar, en el caso de Telares, el tráfico que iba hacia el sur. La idea era que no interrumpieran la vía que venía, sino que tuvieran que dar la vuelta en una rotonda y regresar para los negocios que estaban del otro lado de la calle, etc. Vamos a hacer la revisión de esos estudios viales para ver qué es lo que hay en los expedientes y qué es lo que se puede llegar a pedir. En este caso, lo importante es lo que nosotros nos queda como Consejo Municipal es cumplir con los reglamentos vigentes. Y pueden estar tranquilos que los PROs que se han aprobado aquí cumplen con los reglamentos vigentes. Con mucho gusto podemos hacer una presentación de los Apóstoles en una sesión futura para que puedan ver qué fue lo que cumplió y qué fue lo que no cumplió. Qué fue lo que cumplió con los reglamentos, qué fue lo que no cumplió con los reglamentos, para que todos lo tengan aquí a la mano, ¿verdad? Porque es bueno que se mencione y que se venga a decir algo que supuestamente sucedió y que mejor ustedes tengan los elementos de una forma técnica, con copia del expediente y con una presentación bastante clara para que lo puedan tener, ¿verdad? En este caso nosotros, como municipalidad, mientras sean los reglamentos vigentes, lo que podemos hacer es pedir los reglamentos que están vigentes. Y eso es lo que se ha solicitado en cada uno de los PROs y ha sido para beneficio del Antiguo Guatemala. En este caso, solo para, digamos, poner un pequeño ejemplo, pero ¿será que, Toscano, me pones solo para que miren en el área? Esta es una pequeña comparativa que la hice ahorita a mano, bueno, en Excel. El de arriba es el que se está probando. El área que se va a utilizar de los 66,000 metros cuadrados son 45,000. Lo que se va a ceder a la municipalidad quiere decir que lo que se está dejando de construir para área verde, para permeabilidad, para un montón de cosas son 20,000 metros cuadrados. Se está haciendo 45,000, una proporción aproximadamente del 70-30 con 154 lotes. Ahora que se mencionan específicamente los Apóstoles, si ustedes se dan cuenta, es casi lo mismo. Y el 90% se dio para el cambio de uso y el 10% para rotonda y para áreas que, digamos, son esos 6,397 metros.
Esta es una diferencia con 192 lotes. ¿Qué quiere decir aquí la diferencia? Que estamos siendo responsables. Estamos siendo responsables con la normativa, con los reglamentos y con el área a ceder a la municipalidad. ¿Se dan cuenta? 20,000 metros cuadrados, estamos hablando, digamos, un aproximado de 3 manzanas. De las 66,000 metros, 20,000 van a ser para la municipalidad. Antes, cuando se aprobaba, porque sí hay que ver la comparación, se aprobaban lo mismo y únicamente 6,000 se daban a la municipalidad. Este es un cuadro, digamos, de una forma rápida, gráfica, con mucho gusto podemos ver qué eran los estudios que se hacían, ¿verdad? Y qué es lo que se tenía. En este caso se ha cumplido con absolutamente todo y beneficia a la población y a la comunidad. Imagínense 3 manzanas en tierra, ¿verdad? Es bastante lo que se está dando. Entonces, esta es, digamos, una comparativa para que lo puedan tener del beneficio y que puedan estar tranquilos que todo, absolutamente todo cumple. Si alguien tiene una duda de algo que no cumple, pues que también lo ponga sobre la mesa. Concejal Puerto. Sí, insisto, aunque te molestes, la autonomía permite poder solicitar cualquier cosa, aunque no está debidamente reglamentado. A 2 años, 2 meses seguimos patinando en la administración anterior, y si hubo algún error en el pasado, el error no es fuente de derecho, por lo que justificar mediocridad ahora por mediocridad del pasado, estamos dando vueltas en círculo, y marzo 2026, todavía en esta mesa se sigue mencionando administración anterior. Pues sí, revisémoslo, y sí debería de tener esa área sur un estudio integral de viabilidad para poder manejar el tránsito, porque hay muchos pedazos que ya están a la orilla de la carretera que no va a ser posible poder extenderlo, pero todavía podrían haber zonas dentro que podrían haber rutas futuras, como son las Fs 3 o 4, no recuerdo, que se podría empezar a construir. Mucho gusto, se está trabajando todo el plan de vialidad de ese sector y de los otros sectores, y sí hacer la salvedad que es bueno saber qué es lo que se ha hecho en la municipalidad para saber que estamos haciendo las cosas bien, que se está en la vía correcta y que se están cumpliendo con todos los reglamentos. No se está haciendo mal, de hecho se está haciendo bien. Si así se hubieran hecho todos los cambios de uso, hoy la antigua Guatemala definitivamente sería otra. Tendríamos solo por ese proyecto antes que se autorizó 3 manzanas más en el área, aquí se están dejando las 3 manzanas. Entonces, más que es buscar la comparativa de cómo se hacía y cómo ahora sí se puede hacer bien, eso es lo que se da a conocer, cómo se hacía mal y cómo se hace bien. Lo mismo con las máquinas de ejercicio, cómo se hacía mal, cómo se hace bien. Eso es, al final, es un contraste, es una comparativa que es sana, porque es de los mismos acuerdos municipales cómo se pueden hacer las cosas. No tiene 2 vías para hacerlo. O se hace mediocre y mal, o se hace bien hecho como lo estamos haciendo. Así que sí, digo primero. Yo, como la otra vez creería, y vuelvo a insistir, que es conveniente, alcalde, que esté autorizado el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial. Antes de continuar con estos cambios de uso de suelo, ya se ha mencionado en varias ocasiones, y sí creo que es conveniente para tener las reglas claras, por un lado. Por otro lado, aunque no esté establecido un reglamento, yo creo que la municipalidad, la administración puede dar soluciones a ciertas cosas y motivar a la gente que participe. Al final están en un área de una comunidad donde incluso ellos pueden tener una buena actitud hacia lo que uno pueda sugerirles. No necesariamente tiene que estar en blanco y negro. Estamos en una ciudad patrimonio mundial y siempre lo repito, aunque a veces lo ven como pues que no tiene importancia, pero creo que muchas de las personas que son dueñas de tierras todavía aquí en la ciudad de la antigua Guatemala están conscientes del cuidado que se debe tener. Entonces, sí creo yo que no necesariamente tiene que estar en un reglamento, uno puede sugerir, uno puede motivar a la gente. Y yo pienso que hay mucha gente que responde a eso, porque se le da cierta participación dentro de un área comunitaria. Entonces, sí considero que hay que tomarlo en cuenta y lo del Plan Municipal de Ordenamiento Territorial, que yo creo que ya es urgente. Se va a tomar en cuenta. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Si no hay ninguna otra duda,
Entonces se somete a votación aprobar la licencia solicitada según lo expuesto por el arquitecto. ¿A favor? ¿En contra? Quiero razonar mi voto en esta administración, no voy a hacer que lo confundan con la administración anterior. Voto en contra porque lo que revisé en el expediente de más de 700 páginas que fue mandado ayer a las 6 de la tarde, encontré, al igual que el PROS anterior, donde también habían unos intereses, habían documentos vencidos. Lo que pude reflejar fue el registro de la propiedad estaba vencido, el nombramiento del representante legal venció en enero, y así como también a pesar del discurso bonito del concejal primero en administraciones anteriores donde exigía un POT y estaba en contra de cualquier urbanización, que esta es parte de urbanización de su comunidad, por eso no me asombra que no esté aquí el día de hoy, porque lo mismo hizo el alcalde con el otro POT. Entonces, respaldo lo que decía la síndico primero, a carencia de un POT no deberíamos seguir autorizando cambios de uso de suelo. Sé que está trabajando técnicamente con los mismos técnicos y profesionales que se trabajó en la administración anterior, como les gusta mucho la administración anterior, son los mismos que al final lo están haciendo porque al final se dieron cuenta que la antigua Guatemala no es ninguna ciudad del occidente del país que podían hacer un copy-paste de un POT. Entonces esperamos tener un POT de una forma planchada y bien hecha. A pesar de haber derogado uno, van a ver que las comparativas que van a presentar en esta mesa con el que fue aprobado la vez pasada, van a ser muy similares con más o menos algunos rubros. Por eso es mi voto en contra. Ahí, en aras del tiempo, someto a consideración y votación que el punto 5 y el punto 6 sean trasladados a una siguiente sesión de Consejo Municipal. ¿A favor? Así que damos por terminada la sesión del día de hoy. Que pasen todos un feliz día. No.